La guerra en Ucrania lleva ya más de 4 años y todos buscan el final. En una guerra normal, un bando gana, el otro pierde y luego la vida intenta volver a la normalidad. Esa es la versión del final de esta guerra que la mayoría de la gente se imagina. Pero esta no es una guerra normal y su desenlace podría significar la ruina para Rusia e incluso para Ucrania. Así que analicemos la situación en profundidad. En lugar de un claro vencedor y un perdedor, el resultado más probable de la guerra en Ucrania es un frente congelado, al menos según el análisis IRIS 2025 del Instituto Francés de Asuntos Estratégicos Internacionales, una conclusión que se ve respaldada por la falta de avances en el primer semestre de 2026. Ahora, imaginemos el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero a una escala ligeramente mayor, y esta vez en el centro de Europa. Ambas partes trazarían nuevas fronteras de facto, delimitadas a partir de lo que Rusia pudiera ocupar de Ucrania. Las líneas de contacto se estancarían, ya que ninguna de las partes podría comprometerse con un tratado de paz completo. La razón es sencilla. Rusia nunca logró su objetivo inicial tras la invasión. Por otro lado, es improbable que Ucrania ceda por completo el territorio ocupado por Rusia, sobre todo teniendo en cuenta que ya lo hizo en 2014. Es probable que la guerra termine, por así decirlo, con un alto el fuego a corto o largo plazo, dependiendo del clima geopolítico del momento en que ambos bandos agoten sus recursos. Pero por parte de Rusia, los problemas surgidos antes y durante la guerra no desaparecerán de la noche a la mañana. En cambio, Rusia ha transformado su economía, su sistema de gobierno, su jerarquía social e incluso su cultura, como se percibe tanto a nivel interno como internacional, y todo ello la ha debilitado. Pero comencemos por definir qué significa realmente la paz, ya que Rusia y Ucrania no buscan lo mismo. En Ucrania, el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, fundado en enero de 2026, informó en una encuesta realizada entre el 12 y el 24 de febrero de 2026 que el 57% de los ucranianos rechaza categóricamente la retirada de las tropas ucranianas del Donbass, incluso a cambio de garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y Europa. El mensaje de Ucrania es claro. Solo aceptarán un frente congelado si este viene acompañado de una verdadera estructura de seguridad que incluya garantías vinculantes, la alineación con la OTAN y un camino hacia la adhesión. Lo que no aceptarán es una concesión disfrazada de compromiso, especialmente una que deje al país vulnerable la próxima vez que Moscú considere oportuno. Esto ya se intentó en 2014 con Crimea y fracasó. Rusia es un caso aparte. En diciembre de 2025, la encuestadora estatal Vitsum y el centro independiente Levada llegaron a la misma conclusión desde dos perspectivas distintas. Vitsum, en su informe de fin de año, reveló que el 55% de los rusos vinculaban sus esperanzas de un mejor 2026 directamente con el fin de la guerra, y el 70% consideraba que el año siguiente sería más exitoso que el anterior. Levada, que opera bajo la designación de agente extranjero y encuestó a 1.618 personas en 50 regiones rusas a mediados de diciembre, descubrió que el 66% de los rusos favorece el paso a las conversaciones de paz. Para febrero de 2026, la cifra de Levada a favor de la negociación había aumentado aún más, hasta el 67,2%, mientras que los partidarios de continuar las operaciones habían descendido al 24,3%. Sin embargo, existe una contradicción oculta en estas cifras que resulta sumamente importante. Los mismos datos de Levada muestran que 3/4 partes de los rusos creen que Rusia no debería hacer concesiones territoriales para poner fin a la guerra. Quieren que cesen los disparos y al mismo tiempo quieren creer que no han perdido. Precisamente por eso, cualquier alto el fuego supone un resultado político tan inestable en Rusia. Le ofrece al Kremlin algo que puede presentar como un éxito. El Estado dirá que mantuvo la posición, defendió los intereses nacionales y se enfrentó a la OTAN. Pero probablemente surja otra pregunta. ¿Por qué todo parece ir mucho peor para Rusia? Pues bien, esa pregunta nos lleva directamente al segundo problema. El mismo alto el fuego producirá dos veredictos completamente distintos y solo uno de ellos será viable para el país que lo reciba. ¿Acaso ya estamos en la Tercera Guerra Mundial? Porque según lo que se lea, puede parecer que vivimos en realidades totalmente diferentes. Y mantenerse al día con las noticias ya no es lo difícil. Se trata de averiguar qué es verdad. Tomemos como ejemplo esta noticia, difundida por casi 200 fuentes de todo el espectro político.
Informa que el ejército estadounidense afirma que su bloqueo de los puertos iraníes ha paralizado por completo el comercio en 36 horas. Pero apenas un día antes, otra noticia, difundida por casi 80 fuentes, en su mayoría de tendencia izquierdista, afirmaba que el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz apenas se vio afectado el primer día del bloqueo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cierre total, interrupción previa o ambas? Esta disparidad en la cobertura es precisamente la razón por la que utilizamos noticias locales para mantenernos informados sobre los múltiples conflictos activos que tienen lugar en todo el mundo. Si solo vieras uno de esos titulares, te quedarías con una sola perspectiva y una comprensión completamente diferente de lo que está sucediendo. Ground News recopila miles de noticias cada día y las organiza por tema, mostrándote el sesgo, la fiabilidad y la autoría de cada fuente para que puedas ver todas las perspectivas en un solo lugar. Una función que hemos estado usando mucho últimamente es Punto Ciego. Te muestra noticias ampliamente cubiertas por un lado del espectro político, pero apenas mencionadas por el otro. Sin importar tu postura política, salir de tu zona de confort te permite comprender mejor lo que realmente sucede. Y eso es fundamental para despejar la confusión en medio de la guerra. Visita ground.news/Military Show o escanea el código QR para obtener un 40% de descuento en el plan Vantage de acceso ilimitado. Y reduce el precio a menos de lo que cuesta una taza de café. Así que anímate a leer noticias desde el terreno. En Ucrania, la narrativa nacional ya está escrita y se mantendrá independientemente de dónde se congele el frente. Antes de febrero de 2022, los analistas occidentales seguían hablando de Ucrania desde la perspectiva de Rusia. La veían como una nación postsoviética y corrupta, atrapada en la órbita de Moscú, el hermano pequeño al que se podía presionar, comprar, intimidar o dividir si era necesario. Esa visión prácticamente ha desaparecido en 2026. Aún sin la devolución inmediata de todos los territorios ocupados, Ucrania puede afirmar algo de gran relevancia histórica. Un estado mucho más grande lanzó una invasión a gran escala, se comprometió a destruirla, desplegó su mayor ejército desde la Segunda Guerra Mundial contra ella y fracasó en su intento de someterla. Esta es la razón de ser de la postura de Ucrania respecto a la OTAN y la integración en la UE. Para Rusia, el alto el fuego no es más que una estrategia de exposición y maniobra política. El Kremlin presentó esta guerra como una breve y justa demostración de grandeza, en un contexto de reforma integral del Imperio ruso. La invasión se denominó una operación militar especial que terminaría en cuestión de días, que demostraría que Ucrania no era un Estado legítimo y que obligaría a Occidente a considerar nuevamente a Rusia como una potencia seria. En cambio, 4 años después, Rusia es más pobre, más aislada, dependiente de China y odiada en toda Europa del Este, los mismos estados que antes formaban parte del Pacto de Varsovia, e incapaz de justificar de forma convincente que todo lo que construyó durante esta guerra valiera lo que costó. Recordemos que Rusia tiene un ejército más grande, una población mayor, las reservas soviéticas, los ingresos energéticos, el arsenal nuclear y la maquinaria propagandística. Aún así no pudo obligar a Ucrania a rendirse. La guerra se convirtió en un fracaso rotundo y en una ruina económica y moral para el país. En términos económicos, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, confirmó en diciembre de 2025 que Rusia destinó el 7,3% de su PIB a defensa ese año. Aplicado a la propia estimación del PIB del gobierno para ese año, esto implica un gasto militar total de aproximadamente 198.000 millones de dólares. Ese dinero no se destinó a infraestructura, sanidad ni modernización económica. El PIB de Rusia se contrajo entre un 0,2% y un 0,5% interanual en el primer trimestre de 2026, lo que supuso su primer descenso trimestral desde principios de 2023. Y fue una sorpresa incluso para las propias instituciones rusas, que habían pronosticado un crecimiento del 1,6% para ese periodo. Poco después, el gobierno ruso recortó su previsión de crecimiento del PIB para todo el año 2026 del 1,3% a tan solo el 0,4%. La inflación se sitúa en torno al 6% y sigue erosionando el poder adquisitivo de los hogares. El Banco Central ruso mantuvo su tipo de interés de referencia en máximos de varias décadas durante un periodo prolongado para combatir la inflación, lo que redujo la inversión y el crédito civiles, incluso cuando las fábricas de defensa operaban a plena capacidad. Los ingresos energéticos,
principal sustento fiscal de Rusia, cayeron aproximadamente un 40% interanual en los 12 meses hasta abril de 2026, debido a los bajos precios acumulados, las sanciones europeas y un rublo fuerte que redujo los márgenes de exportación. A su vez, Rusia está implementando un aumento del IVA que entró en vigor en enero de 2026, lo que en la práctica extrae dinero de las empresas medianas para intentar seguir financiando la guerra. Y durante un tiempo la guerra le dio a Rusia un impulso económico artificial. Las fábricas de defensa atrajeron trabajadores, los salarios aumentaron en algunos sectores y la televisión estatal podía señalar las cifras de producción y presentarlas como una fortaleza. Pero bajo la superficie, el crédito se encareció, la libertad de expresión se volvió peligrosa, viajar se complicó, los precios siguieron subiendo e incluso quienes aún apoyaban a Putin se quejaban cada vez más, cuando se sentían lo suficientemente seguros para hacerlo, de que los funcionarios mentían, ocultaban las malas noticias y escondían la realidad desde las altas esferas. La señal pública más clara de esto llegó cuando Victoria Bonia, una personalidad de la televisión rusa conocida por sus programas de telerrealidad y contenido de belleza, publicó un video en el que criticaba duramente la situación de la vida en Rusia, el cual obtuvo más de 30 millones de visualizaciones y obligó al Kremlin a responder públicamente. Y no fue porque dijera algo especialmente sofisticado, sino porque era precisamente el tipo de persona que no debía decirlo. El Kremlin puede tachar a liberales, exiliados y disidentes de agentes occidentales. Pero cuando alguien del mundo apolítico de las celebridades y el lujo afirma que el sistema se está corrompiendo, millones de rusos comunes pueden reconocer el sentir general y simpatizar. Ese momento podría haber sido una señal sobre la verdadera opinión pública, algo que Putin sin duda no deseaba. En cuanto a la ciudadanía, los verdaderos vencedores de la guerra en Ucrania no serán los gobiernos de los países en conflicto, sino las personas que participaron en ella. En el caso específico de Rusia, el primer grupo, y el más visible, son los soldados contratados y sus familias. En las regiones pobres, el servicio militar se convirtió en una excelente vía para el ascenso social y económico, con salarios que rivalizaban con algunos de los trabajos mejor pagados del país. En julio de 2024, 2 años después del inicio de la guerra, Putin firmó un decreto que prácticamente duplicaba la bonificación federal por alistamiento para los reclutas y recomendó que las autoridades regionales la igualaran con sus propios presupuestos. A principios de 2026, la bonificación regional por alistamiento alcanzó los 2,6 millones de rublos, o aproximadamente $35,000 en total en algunas regiones. Para hombres con pocas alternativas, esta era una riqueza que jamás habían visto y a la que no tenían otra forma de acceder. El salario mensual de un soldado contratado que luchaba en Ucrania era de 210,000 rublos, unos $2,400 en 2025, más del doble del salario medio nacional. Esto desvió mano de obra de los empleos civiles, provocó inflación salarial en las regiones afectadas y creó una población de familias cuyo nivel de vida dependía por completo de la continuación de la guerra. Ahora bien, antes de entrar en detalles, asegúrese de estar suscrito a QSM. Publicamos análisis como estos y resúmenes de los acontecimientos diarios en la geopolítica global para que estés al día. El segundo grupo es la fuerza laboral de la industria de defensa. Las fábricas de armas, los fabricantes de drones, los proveedores de electrónica y los centros de reparación eran los que más necesitaban mano de obra, y el gobierno podía proporcionar un flujo constante de contratos para cubrir sus necesidades. Pero estos sectores se enfrentan a 2 problemas importantes. Primero, el gobierno ruso es conocido por pagar menos de lo debido en los contratos o simplemente por no pagarlos, debido a que es una de las pocas opciones disponibles para que los fabricantes obtengan dichos contratos. En consecuencia, incluso cuando estos fabricantes deberían estar prosperando, el Kremlin tiene tantos problemas de liquidez, irónicamente debido a la financiación de los elevados salarios militares, que incumple los pagos del mismo material necesario para sostener el esfuerzo bélico. En segundo lugar, estos sectores no podrán volver a la normalidad cuando cesen los pedidos militares. Una vez que se agoten los contratos, los proveedores perderán clientes y los trabajadores que tenían empleo estable en un sector en auge se encontrarán de repente en una economía civil estancada. No existe una transición planificada, ni una reconversión gestionada, ni una cadena de producción civil preparada para absorberlos. Rusia funciona gracias a una economía de guerra, sin un futuro claro para ella tras el conflicto. El tercer grupo, más reducido pero con mayor influencia política, es la clase ideológica.
Blogueros influyentes, activistas patrióticos, recaudadores de fondos voluntarios, intermediarios locales que aprendieron a hablar el lenguaje de la guerra y descubrieron, a menudo por primera vez en sus vidas, que eran importantes. Antes de 2022, muchos de ellos eran unos desconocidos. La guerra les brindó audiencia, ingresos, acceso al poder y un sentido de propósito que la mayoría nunca había tenido. Pero su relevancia depende por completo de que el conflicto siga siendo el eje central de la vida pública rusa. Cuando se acaba, también se acaba su camino hacia la fama. Y quienes pierden estatus y propósito tras experimentarlos por primera vez no suelen resignarse. Ahora bien, en el otro extremo de la guerra, la economía de guerra de Ucrania produjo un tipo diferente de ganador, uno que puede adaptarse a la vida en tiempos de paz. Ingenieros de drones, especialistas en ciberseguridad, coordinadores logísticos, personal de rehabilitación. Ucrania está consiguiendo contratos con varios países occidentales para participar en sus desarrollos y conocimientos. Todo ese personal y toda esa infraestructura que Ucrania ha construido pueden aprovecharse para mejorar la OTAN en su conjunto o simplemente venderse al mejor postor. La tecnología de defensa desarrollada por Ucrania ha sido probada en combate y ha demostrado su eficacia. Mientras tanto, el equipamiento ruso ha evidenciado repetidamente sus deficiencias estructurales en el campo de batalla moderno. Además, Ucrania ha desarrollado sectores complementarios como la tecnología de defensa, la fabricación de precisión, la infraestructura logística y la reparación energética. Y estas son perspectivas mucho más a largo plazo para la investigación continua. Los sectores bélicos de Rusia son casi completamente opuestos, ya que producen armas y cuando la demanda de armas cae, generan desempleo. Pero el grupo que más importa para la estabilidad política a largo plazo no son los influyentes ni los obreros de las fábricas, sino los veteranos. La forma en que un Estado gestiona a sus veteranos revela qué tipo de Estado es y hacia qué futuro aspira. En Ucrania la magnitud del problema es asombrosa. El German Marshall Fund informa que Ucrania ya se enfrentaba al reto de brindar apoyo a más de 1,2 millones de veteranos a principios de 2025, y las proyecciones indican que esa cifra aumentará a entre 5 y 6 millones una vez que el personal en servicio activo se retire. Eso representa aproximadamente 1 de cada 6 ucranianos. El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo estima que hasta 5 millones de veteranos y sus familias necesitarán apoyo para su reintegración una vez finalizada la guerra, lo que supone más del 15% de la población total del país. No existe precedente histórico para un desafío de reintegración de tal magnitud en un país que al mismo tiempo intenta reconstruirse tras sufrir daños directos en su infraestructura por valor de 195.000 millones de dólares. Pero Ucrania es algo que Rusia no tiene, una historia nacional coherente que da sentido al sacrificio de los veteranos. Los hombres y mujeres que sirvieron defendieron su patria. Mantuvieron viva a Ucrania como un estado soberano cuando una potencia mayor intentó aniquilarla. En Ucrania, los veteranos pueden convertirse en políticos locales, organizadores de partidos, empresarios, expertos en desminado, gestores de reconstrucción, especialistas en seguridad fronteriza y activistas cívicos. Rusia se enfrenta a un problema estructuralmente diferente que comienza con la actitud del Estado. El Kremlin no quiere que los veteranos sean ciudadanos con capacidad de decisión. Los quieren como adornos. Si bien son útiles, como héroes para exhibir en eventos patrióticos y para los medios estatales, el plan consiste en enviarlos de vuelta a sus hogares, rastrear sus actividades, utilizarlos en apariciones teatrales y, con suerte, olvidarse de ellos. Esto no es mera conjetura. Algunas estimaciones sugieren que más de la mitad de los veteranos que regresan de Ucrania no logran encontrar un trabajo estable. Simplemente están traumatizados por la guerra o heridos físicamente, y sin embargo no reciben ningún tipo de apoyo constante. La razón de esta contención se hace evidente al reflexionar sobre ella. Un gobierno ruso que empoderara genuinamente a los veteranos como ciudadanos, con sus propias redes, sus propias quejas y su propia autoridad moral, estaría creando una fuerza política incontrolable. Y todo el modelo político del Kremlin, o más precisamente el de Putin, depende del control de todas las fuerzas relevantes de la vida pública rusa. Pero esto conlleva sus propios riesgos. Son hombres entrenados en la violencia, que ganaban más de lo que jamás habían ganado en su vida civil, a quienes se les repetía constantemente que eran héroes y la columna vertebral de la nación, y que ahora regresan a una economía estancada que no puede pagar lo que ganaban en el frente, en un sistema sin una vía creíble para que se conviertan en algo más que exsoldados.
No existe un equivalente ruso de la ley de reajuste para veteranos, ni un Estado de Derecho que funcione y proteja eficazmente a las pequeñas empresas, ni un sistema de reentrenamiento creíble que no esté sesgado por la ideología, ni una cultura política en la que se espere que los veteranos participen como ciudadanos con voz propia. Cuando el Estado intenta gestionar esta situación mediante la vigilancia y el clientelismo selectivo, en lugar de una inclusión genuina, no resuelve el problema, sino que lo pospone. Y los problemas postergados entre hombres armados, organizados y desilusionados, con redes de unidades, hábitos de mando y desprecio por las instituciones civiles, tienden a estallar violentamente. Las estadísticas son escalofriantes. Más de 500 civiles han muerto o resultado heridos a manos de veteranos tras su regreso del frente. Entonces, extrapolemos eso a los posibles millones de veteranos que regresan a un colapso económico, sintiéndose traicionados por las instituciones por las que lucharon y descubriendo que el sistema actual no tenía un lugar real para ellos ni para su ira. Es una olla a presión a punto de estallar. Así que está claro que Rusia tiene un largo camino por delante y es mucho más débil de lo que era al principio. Y eso podría ser un problema no solo para los rusos, sino potencialmente para todos en Europa y más allá. Volviendo a Rusia, el principal problema es que Rusia o Putin podrían sentir que ya no tienen nada que perder. Centrémonos en la geografía, pues es la base de todo. Rusia lanzó esta guerra, en parte, para restablecer la zona de amortiguación que la doctrina militar rusa considera esencial para la supervivencia nacional. Ucrania había servido anteriormente como zona de amortiguación para la Unión Soviética ante una posible ofensiva alemana. Esto se manifestó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Así, generaciones de planificadores militares rusos consideraron las zonas de amortiguación territorial entre el corazón de Rusia y las potencias occidentales hostiles como una necesidad vital. Y esas zonas debían estar firmemente subordinadas a la madre Rusia, como lo estaba Ucrania antes de su independencia. Luego, la Unión Soviética se desintegró y Ucrania comenzó a tomar posturas prooccidentales año tras año. Se suponía que la guerra revertiría esa tendencia, pero podría decirse que la empeoró en casi todos los aspectos. La adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023 prácticamente duplicó la longitud de la frontera terrestre de Rusia con la alianza. La adhesión de Suecia extendió la presencia de la OTAN al otro lado del mar Báltico. Ucrania, que Putin afirmó en un artículo de 2021 que no era un país real y que se estaba convirtiendo en un arma contra Rusia, se ha convertido precisamente en eso, además de albergar un ejército de 1 millón de efectivos con experiencia en combate, su propio programa nacional de misiles con un alcance de hasta 965 kilómetros y una de las industrias de drones más avanzadas del mundo. La guerra en Ucrania fue, en esencia, una profecía autocumplida, convirtiendo a Ucrania en el enemigo que Putin ya creía que era. Luego está la dimensión tecnológica, que agrava el problema geográfico y lo vuelve prácticamente irresoluble. Incluso si Rusia pudiera restablecer de alguna manera una zona de amortiguación territorial en su frontera occidental, esto no resolvería la amenaza. Los países europeos están adquiriendo activamente capacidades de ataque de alta precisión, impulsados por la propia violación rusa del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y la retirada de Estados Unidos del mismo en respuesta. La doctrina nuclear rusa de 2024 también cobra relevancia en este contexto. La nueva redacción, según se argumenta, reduce el umbral para una escalada nuclear, incluyendo la recepción de lo que denomina datos fiables sobre ataques con armas convencionales contra Rusia o Bielorrusia. Esto llevó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a advertir a los miembros de la alianza en diciembre de 2025 que se prepararan para una posible guerra con Rusia en un plazo de 5 años. Por supuesto, no sería la primera vez que Rusia recurre a la amenaza nuclear. Lo ha hecho docenas de veces durante la guerra, cada vez que Occidente consideraba reforzar su apoyo a Ucrania. Pero una Rusia que emerge de esta guerra con fuerzas convencionales debilitadas, una economía estancada y una creciente sensación de cerco, podría tener un incentivo para recurrir a su arsenal nuclear como principal instrumento de disuasión y coerción. Desde 2022, Rusia se ha vuelto estructural, económica e incluso geopolíticamente dependiente de Pekín. La tecnología china se ha convertido en un factor clave para la industria de defensa rusa y el comercio chino ha suplido la brecha dejada por el colapso de los lazos económicos europeos.
En septiembre de 2025, Rusia firmó un importante acuerdo con China para la construcción de un nuevo gasoducto, el proyecto Poder de Siberia 2, profundizando una relación energética que, en esencia, le permite seguir financiando la guerra. Sin embargo, en la práctica, Rusia es el socio menor en esta relación, dependiendo de la tecnología, los mercados y el respaldo diplomático chinos de una manera que contradice directamente su autoimagen como gran potencia independiente. Esa dependencia se agudizará tras la guerra, ya que Rusia tendrá aún menos alternativas una vez que la situación se calme. ¿Qué significa todo esto? La guerra ha provocado la separación más profunda e irreversible de ambos pueblos en la historia moderna. Ucrania saldrá de este conflicto herida, exhausta y sumida en un dolor incalculable. Pero también contará con una identidad renovada y el respaldo internacional de instituciones occidentales que ya han comprometido cientos de miles de millones de dólares para su recuperación, además de un sector de tecnología de defensa más que sólido, reconocido internacionalmente y a la par con el de Estados Unidos y la propia OTAN. Sin embargo, Rusia saldrá del mismo conflicto convertida en una sombra de lo que fue. Tendrá una clase veterana sin una salida política creíble y con motivos de sobra para el resentimiento. La economía que se construyó para la guerra y no para la paz tendrá dificultades para encontrar nuevas formas de utilizar y abusar de sus ciudadanos con fines fiscales. Y el liderazgo actual incluso podría considerarse bueno, comparado con lo que podríamos obtener si la situación se vuelve tan crítica que Putin decide que en realidad no quiere la paz en absoluto. Y para saber más sobre quién podría suceder a Putin si eso llegara a suceder, no se pierdan este video y suscríbanse a QSM para recibir más noticias interesantes.